Si es este daño psicológico, ya podríamos estar en lesiones, ¿no es cierto? No en hurto, pero sí en lesiones. Pero sí le causé un daño moral, no configurativo de delito. Entonces, fíjese, en ese caso, el delito da un grado de tentativa, pero igual hay una indemnización. ¿Ya? Obviamente va a haber un proceso penal, ¿no es cierto? Va a haber un proceso penal por el delito de robo, y, bueno, robo nomás, o hurto, ¿no? Robo en este caso, y en ese mismo proceso penal se determina el monto de la reparación civil por los daños causados, a pesar que el delito solo quedó en nivel de tentativa. ¿Cuál es la conclusión? Que los delitos en grado de tentativa también pueden causar daños indemnizables, que van a verse caso por caso. Eso lo determina la casuística. Muy bien, resarcimiento y decomiso, lo que estábamos diciendo. Hemos incautado bastantes bienes porque son efectos y ganancias del delito, ¿sí? Ya. Concluyó el proceso con el decomiso de los bienes y también con la determinación de la reparación civil. ¿Esos bienes decomisados podemos afectarlo para el pago de la reparación civil? No, tienen otra finalidad. Pero también fíjense la legislación comparada, Colombia, Argentina, España, se puede pagar la reparación civil con los bienes decomisados. Eso revela más aún que el pago de la reparación civil es prioritario de los intereses públicos. ¿Ok? Lo están formalizando. ¿Cómo? Están formalizando o legalizando lo que fue objeto. ¿Cómo? A ver, a ver. Fue objeto. O sea, decomisó porque fue incautado primero, me imagino. Claro, incautado. Fue objeto del delito. O puede no haber sido incautado, ¿no? No, pero luego ya al pagar la reparación civil se va a pagar con bienes que no son de carácter ilícito. Claro, pero mira, no necesariamente. Es más, el objeto del delito casi nunca se incauta ni se decomisa. ¿Por qué? ¿Qué es el objeto del delito? O los frutos, bueno, el objeto es por donde aquí recae la acción, ¿no? De la gente. El bien sobre el cual recae la acción. Claro. Significa que ese bien tiene un titular. Entonces, cuando lo recuperan, le entregan a su titular. Normalmente. No se incauta ni se decomisa. Salvo en los objetos de delito, bienes intrínsecamente delictivos. Por ejemplo, tienes medicinas adulteradas. 50 cajas de medicina adulterada. Te incautan y luego te decomisan. Y claro, esa medicina es objeto del delito, pero es ilícito. 50 kilos de droga, te arranca y te decomisan. ¿No es cierto? Es objeto del delito. ¿Cuál es el objeto del delito del tráfico ilícito de droga? La droga. Te decomisan, te arranca. En el lavado de activos, te decomisan los bienes y activos provenientes del delito previo, o de la actividad criminal previa. Pero en ese caso, más se decomisan porque son efectos, porque se asume que son efectos del delito previo antes que por ser objeto del delito de lavado de activos. En el caso del financiamiento del terrorismo, ahí sí, es un dinero de procedencia ilícita, se supone, ¿no es cierto? Pero con ese dinero yo estoy financiando actividad terrorista de determinado grupo. Entonces, ¿cuál es el objeto del delito? Justamente ese dinero con el cual estoy financiando. ¿Sí? Ahí se decomisa, se incauta y decomisa el objeto del delito. Pero en los demás casos no se decomisa el objeto del delito, sino, como ves, siempre se entrega. Entonces, el decomiso normalmente va a ser sobre efectos y ganancias del delito, sobre el producto del delito. Y ya habíamos dicho que el producto del delito no le pertenece al agente del delito. ¿Por qué? Porque no se obtiene derechos reales y menos el derecho de propiedad a través del delito. Y en consecuencia, ni la multa, ni la reparación civil, que son obligaciones personales a cargo del condenado o del imputado, si quieren, previamente, esas obligaciones personales no puede cancelarlas con bienes o con dinero que no le pertenece.
¿Ok? Entonces, los efectos y ganancias del delito nosotros lo incautamos previamente y luego los decomisamos. Y el decomiso tiene otra finalidad, ¿no es cierto? La reparación civil tiene que pagarlo con sus bienes. Para el decomiso, ¿qué hago? Previamente, medida cautelar, incauto. Para la reparación civil, ¿qué hago? Embargo, secuestro o también puedo dictar medidas de inhibición, etc. ¿Verdad? Mire, antes en el proceso penal solo hablábamos de secuestro con fines de investigación. Por ejemplo, había el robo del vehículo del doctor. ¿Ok? Y ese vehículo lo encontrábamos a la semana, con manchas de sangre. Secuestrábamos ese vehículo con fines de investigación para realizar determinadas pericias. Y luego, una vez que terminaban las pericias, obligatoriamente tenía que entregarle su vehículo. ¿Sí? Es distinto de la incautación, que si el doctor estaba trasladando droga en ese vehículo, yo no le secuestro, sino le incauto el vehículo, porque le estoy diciendo: ya perdiste, tú utilizaste este vehículo como medio para cometer el delito y por tanto ya perdiste la propiedad de ese vehículo. ¿Por qué? Porque la propiedad cumple una función social y sobre todo tiene que ejercitarse el derecho de propiedad conforme a la Constitución y a la ley. Y tú lo ejercitaste contraviniendo la ley y por tanto perdiste ese derecho de propiedad que tenías sobre mí. Y por eso es que te incauto y luego te decomiso. ¿Ya? Pero miren, instrumentos, efectos y ganancias son lo que le llaman el producto del delito, y las ganancias y efectos son lo que le llaman el patrimonio criminal. ¿Sí? En este caso, ¿qué incautamos? Producto del delito, patrimonio criminal. También se puede incautar bienes por valor equivalente, como ya hemos dicho, pero eso de momento no entra. Ya. Entonces, miren, el decomiso tiene otra finalidad, que no lo puedes afectar con fines de reparación civil. También, como les decía, en España, previo al decomiso, se repara el gasto. Prioritaria es la obligación resarcitoria en relación al decomiso. ¿Ok? Pero recuerden que se decomisa el producto del delito o el patrimonio criminal. Con el patrimonio criminal no vas a reparar daño. Eso no le pertenece al condenado, al imputado. ¿Ok? Resarcimiento y extinción de la acción penal. Se ya más o menos lo dijimos, ¿no es cierto? La acción penal, ¿cuándo se extingue? Cuando pasa el tiempo previsto en la ley, ¿no es cierto? O también por otro mecanismo como muerte, amnistía, cosa juzgada, o porque en la vía civil se declaró que el hecho no tiene relevancia penal. ¿Sí? Se extingue la acción penal. Normalmente, miren, en esta parte de extinción de la acción penal, decían muchos autores que no se trata de la extinción de la acción penal, porque esa acción penal nunca existió, porque el hecho no era delictivo. Ese es un error. ¿Por qué? Porque si ya se está iniciando, ya se denunció, ya se está investigando, ya se denunció, ya está en juicio oral el imputado, ¿hay una acción penal o no? La acción penal se ha ejercitado, la pretensión punitiva se ha ejercitado. Otra cosa es que finalmente no se ampare, porque no se acreditó que el delito era una realidad. O sea, la acción penal sí está. Entonces, estamos en un proceso y luego se determina que efectivamente el hecho no es delito, extingue la acción penal que estaba en proceso. ¿No es cierto? Entonces, sí es una forma de extinción de la acción penal. Perfecto. Entonces, la acción penal, ¿cuál tiene un plazo de prescripción más amplio? ¿La penal o la civil? En principio, fíjense, la acción resarcitoria penal prescribe a los 2 años. ¿Ya? A los 2 años.
Pero si el delito está sancionado con 10 años, con proceso y con interrupciones y con todo, ¿a los cuántos prescribe? A los 15. Pero entonces la acción resarcitoria ya prescribió. No, porque el artículo 100 dice, ¿no es cierto?, del Código Penal, que mientras subsista la acción penal, también está vigente la acción civil. ¿Sí? Muy bien. Pero pongámonos este ejemplo, y esto me van a contestar ustedes mientras como y ustedes ya comieron. El doctor está cuidando la línea. Está bien, está bien. Ya. Esto, a ver, prescribe la acción civil a los 2 años. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si me procesaron? Ya pasó 6 años y me absuelven. ¿Ya prescribió la acción civil o no? A ver. ¿Los escucho, doctores? Doctor. Si lo absolvieron. Por eso, Y me sujeto al plazo de la acción civil. la pregunta es esta. Independientemente de la acción penal, ¿no es cierto? La acción civil prescribe a los 2 años, responsabilidad extraconvencional. ¿Sí? Pero el delito tenía acá una pena de 10 años, pongamos, 10 años. ¿Sí? Ya. Se inició el proceso. La acción civil estaba vigente porque se mantenía vigente la acción penal. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si justo a los 8 años terminó el proceso? No porque dure 8 años, sino porque, digamos, empezó a los 6 años. Metió el hecho. Ya. A los 8 años terminó el proceso penal. Lo absolvieron. O lo que fuera, terminó el proceso penal. ¿Está vigente la acción civil? ¿Podemos ejercitar la pretensión resarcitoria o ya no? ¿Ah? Se pasó el plazo ya que tenía de 2 años. De la acción civil. Para recurrir como proceso civil. Claro, porque no ves que ya te dijeron, lo absolvieron, pero no es delito, dijeron. No, es que el Código Procesal Penal establece que aún en un proceso, cuando el imputado, el acusado fuera absuelto, la parte civil puede... Eso sí es que si ¿no? el artículo 12 del Código Procesal Penal que te dice que aún cuando se absuelva, por cualquier razón, Si es que se el juez puede determinar la reparación civil, civil, ¿no? pero siempre y cuando esté acreditado. Exactamente. Ya. Acá vamos a asumir que no se acreditó. No está acreditado. Hay un daño que todavía necesita ser acreditado procesalmente. ¿Sí? Porque si ya está todo, vamos a suponer que es una absolución, ¿ya? Mira, vamos a poner que es una absolución. Lo más probable es que esté acreditada todo, ¿no es cierto? Y en consecuencia va a determinar la reparación civil aun cuando en la sentencia absuelve por el delito. ¿Sí? Esa es la idea. Quizás me faltó alguna información. Pero ¿qué sucede? Puede concluir el proceso, vamos a suponer, por una excepción de naturaleza de acción. Una excepción de naturaleza de acción cuando el caso está empezando, pues no tienes los elementos suficientes como para decir la entidad del daño es este y su magnitud es esta, y no puedes determinarlo. Fundada la acción, concluyó el proceso. No va a continuar solamente en el extremo civil, ¿sí? O sí continúa solo en el extremo civil, ya no. Porque el proceso, la relación procesal penal es la matriz en donde se insertan todas las demás pretensiones. Antes de que haya esa relación procesal penal, no se puede insertar ninguna acción, ninguna pretensión. Una vez que está ahí, ahí lo ejercita. Pero si desapareció, también queda en el medio. ¿Sí? Entonces la pregunta, terminar los 8 años, ¿puede ejercitar la pretensión resarcitoria o ya no? En la vía civil. Sí, hubo una relación, pero absolvieron es otra cosa. A ver, fuerte, doctor, a ver cómo es. Sí hubo una relación al inicio, porque solamente... Pero ya pasaron los 2 años. Pero mientras persistía la...
Sí, pues, pero ya mientras persistía la acción penal, persistía la acción civil. Ya no persiste la acción penal porque ya dijeron, el hecho no es justiciable penalmente, o dijeron, no sé, no es el El hecho daño atípico. moral de haber sufrido todo ese proceso. Pero ese ya es otro hecho. Ese ya es otro hecho. Y eso no le puedes imputar ese daño moral, no le puedes atribuir al procesado. ¿O sí? No le puedes atribuir. Encima de que es inocente, porque el hecho no es delito, o no es justiciable penalmente, y dice, ya, bueno, no es delito, pues, pero entonces ahora repárale. ¿Cómo si acaso depende de él? Debe haber alguna regla, ¿no? En el área, pues en el Código Civil o Código Procesal Civil que ampare también a la persona dañada, ¿no? Efectivamente. El artículo 1993, 1993 es 92, ustedes lo verifican, y eso es bueno para ustedes, ¿sabes? Porque eso es fundamental. ¿Ya? Cualquiera de ellos, ¿qué cosa dice? Que la acción civil, el plazo de prescripción de la acción civil no corre mientras no se pueda ejercitar ante los tribunales nacionales. Mientras estaba siguiéndose el proceso, ¿podías iniciar la acción civil? No podías. No podías. No podías. Ya bueno, ¿y qué pasa? Miren todas las variantes que tiene esto, ¿ah? Y eso es muy importante para el trabajo de ustedes. ¿Y qué pasa si justamente prescribió, pues, o digamos, la excepción de naturaleza de acción mataron el proceso penal? Pero justo, ustedes, procuradores, habían estado ejercitando actos de cobranza de la reparación civil, actos para determinar el monto de la reparación civil. Entonces, muy bien, ha podido pasar 10 años, pero ustedes han estado presentando cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, han estado cobrando en buena cuenta. ¿Y saben qué? Cada uno de esos actos interrumpe el plazo de la prescripción de la acción civil. Entonces puede servirse de 2 puntos. Vamos a suponer que no presentaron ningún acto hasta 3 años. Ahí ya no pueden servirse de la interrupción, porque ya pasaron los 2 años. ¿Sí? Pero pueden recurrir ahí a aquel 19, 92 o 93, en que dice que mientras no podías ejercitar la acción, no corre el plazo de prescripción. Acá no la podías ejercitar porque estaba el proceso penal. Y ese proceso penal desapareció. Y en consecuencia, a partir de ese momento que te notifican, ¿no?, se empiezan a contar los 2 años. Y una vez que inicias la acción, ¿no es cierto?, ejercitas la pretensión, y ahí tienes para continuar hasta que se resuelva. Salvo, en el proceso civil, ¿no es cierto?, ya, salvo que el caso caiga en la norma, que esa es otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, miren, aun cuando pasen los 2 años y se absuelva, o por alguna razón se extingue el proceso penal, ustedes pueden recurrir a la vía civil para lograr el resarcimiento del daño, en aplicación del Código Civil, o también porque ustedes estaban ejercitando actos de cobranza y por tanto estaban interrumpiendo constantemente el plazo de prescripción. Pero si en ese proceso penal nos constituimos como actor civil, ahí estamos accionando ya, tenemos una pretensión resarcitoria, y ahí sí corre el plazo. No corre el plazo. Cada vez que tú presentas una cobranza, un escrito, estás interrumpiendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la reparación civil, en este caso, o la acción resarcitoria, se interrumpe cada vez que le cobras. Cualquier acción que realices con la finalidad de ejecutar la reparación, interrumpe la prescripción. Vuelve a computarse. Ahora, pero eso está sujeto entonces a pedidos, ¿en qué sentido? De embargos, solicitud de embargo. No necesariamente, tú le puedes cobrar nomás. O sea, mira, tú has ejercitado tu pretensión, ¿no es cierto? Ahora las pretensiones ya no tienen que decir me constituye un actor civil y bueno, pues esto
Ya el juez determinará la entidad, el monto. Ya, tú no, tú tienes que decir qué es lo que pretendes y cuánto pretendes. ¿No es cierto? Eso tiene que ser así ahora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tú ahí estás cobrando. Y cuando dices, presento tal prueba a fin de que se acredite, estás interrumpiendo. Estás viabilizando la cobranza, ¿o no? Entonces, todos esos actos se interrumpen. Pero si tú no realizas ningún acto en más de 2 años y el proceso penal continúa, tú utilizas el artículo 1992. ¿Ya? Como tú decías, tiene que haber algún mecanismo, y efectivamente existe ese mecanismo. Pero ese mecanismo no está pensado, sino que podemos servirnos de ese mecanismo, no está pensado para estos casos, porque cuando es Código Civil, no se ha puesto la posibilidad del ejercicio de la acción civil, de la reparación civil en el proceso penal, no se ha puesto nada de eso. ¿Ya? Pero, como quiera que el Código Procesal Penal y el Código Penal nos manda al Código Civil, pues aplicamos todo lo que hay en el Código Civil. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda ahí en esa situación? Persecución del bien objeto del resarcimiento. En este caso, fíjense, puedes perseguir al objeto del delito. ¿Para qué? Para la restitución, ¿verdad? La restitución es la devolución del mismo bien objeto del delito, ¿verdad? Miren, acá vamos a dividir dos cosas. Primero, el bien objeto del delito y luego los bienes con los cuales el obligado debe o puede pagar la reparación. ¿Sí? Ya. Primero, sobre el objeto del delito. Tú puedes perseguir el bien hasta donde sea. Puedes perseguir el bien si hay una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta transferencia. Y es más, si es que la actuación era dolosa, el adquirente puede incurrir en receptación o en lavado de activos. Entonces es complicado. Pero lo importante es que si se trata del objeto del delito, tú puedes perseguir el bien donde sea que se encuentre y quien quiera que lo tenga, e independientemente de las transformaciones que hubiese experimentado el bien. Artículo 94 del Código Penal. Ahora, fíjense, nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico resuelve así ese problema, porque prioriza a la víctima. Encima de que te robaron, entonces te hurtaron, yo voy a protegerte. Pero no todos los ordenamientos jurídicos resuelven así. Por ejemplo, el Código Italiano, y varios, pero hablemos del Código Italiano, prioriza la fe registrada. ¿Ya? Entonces, si mi bien, me robaron mi carro, y el agente del delito transfirió el bien, obviamente no lo va a hacer con fe registrada, porque no está inscrito, ¿no es cierto? Pero podría ser que por alguna razón logró que se inscriba, que lo inscriba su nombre, o lo transfirió y lo inscribieron. Ese segundo adquirente que adquiere bajo la fe del registro, ese es propietario. Y tú encuentras tu carro, qué bonito mi carro. No lo puede recuperar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque priorizan la fe registrada. ¿Ya? También protegen al adquirente, con lo cual buscan la confianza en las interrelaciones económicas, comerciales, etc. Y las protegen. Pero en el caso nuestro, protege a la víctima. ¿Y qué cosa dice? Lo recuperas de quien quiera que lo tenga. Lo han inscrito 50 veces, ¿qué te importa? Igualito es tu carro. ¿Ya? Por ejemplo, hace poco, no sé si ustedes se enteraron, estaban robando camionetas 4x4 de Ecuador. Y una descubrieron más o menos en Tarma, creo, que había pasado como 5 dueños.
que lo descubrieron, le quitaron, esta es la camioneta, punto, y se lo llevaron. Los 5 dueños a reclamarle a tu transferente. Pero recuperaron y los devolvieron al pueblo. ¿Ya? Porque nuestro ordenamiento jurídico protege a la víctima del delito. En otros, como les digo, priorizan la perversión. Eso es en un caso, el objeto del delito. Vamos, recuerden acá, persecución del bien objeto de resarcimiento. Pero ¿qué sucede si... Y por si acaso, todos los actos jurídicos de transferencia o de gravamen que se realicen sobre el objeto del delito son nulos. Punto. Son nulos. ¿Ya? No surte ningún efecto. Esto que vamos a referirnos es distinto. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a hablar de los bienes del inculpado, o del tercero civil si quieren, de los bienes del inculpado, que los transfiere con la finalidad de burlar el pago de la reparación civil. ¿Qué hacemos ahí? También perseguimos esos bienes y pedimos la nulidad de esas transferencias. ¿Cómo se determina esa nulidad de esas transferencias? Artículo 15 del Código Procesal Penal y también el Decreto Legislativo 959 que modifica el Código de Procedimientos Penales. Para Lima, para Lima Norte, donde no está vigente el Código Procesal Penal. ¿Ok? Y ahí habíamos dicho, mire, por eso es que puedes ejercitar la pretensión restitutoria, ¿no es cierto? En la misma acción civil, ya la pretensión resarcitoria o reparatoria, si quieren. La pretensión indemnizatoria y la pretensión anulatoria. ¿Ok? Muy bien. Resarcimiento y actos jurídicos de disposición patrimonial. Ahí está lo que acabamos de decir. Ahora, absolución del procesado, acción resarcitoria y resarcimiento. Lo que ya hemos dicho más o menos. Pueden absolver al procesado por diversas razones. Si absuelven al procesado y el daño está debidamente acreditado, es decir, absuelven, por ejemplo, porque la conducta es atípica. Se trataba de un delito de daños, ¿no es cierto? Y se determina en el proceso que sí efectivamente se causaron los daños, etcétera, por tal persona, en tales circunstancias, perfecto. Pero, no era una conducta dolosa. El hecho no fue doloso. ¿Qué tiene que hacer? Absolver por atipicidad de la conducta. ¿Sí? Pero ya está determinado el daño y todos sus elementos. En ese caso, ¿qué hace? En el mismo proceso penal, en la misma sentencia, absuelve y determina el monto de la reparación civil, el mismo juez. ¿Ok? Pero pueden darse las otras variantes a las que hemos hecho referencia, ¿no es cierto? Por alguna razón, absuelve, se archiva, etc., pero no está acreditado aún los elementos de la reparación civil. Y el proceso ya fenece ahí. Ya no continúa para ejercitar o para actuar las diligencias necesarias para determinar la reparación civil. Ya no puedes. Entonces, en ese caso, simplemente recurres a la vía civil aplicando los criterios que ya hemos hablado del 119.92 o eventualmente la interrupción de la prescripción. Si es que hubiese prescrito. Si no, sin ningún problema, si no pasan todavía los 2 años, simplemente en aplicación del artículo 2000, numeral 4, o 3 creo, no, del Código Civil. Absolución del procesado, acción, vaya, ¿qué cosa dice? Absolución del procesado, acción resarcitoria y resarcimiento. Si se absuelve por no haber participado el imputado en el delito, pues no tiene ningún problema, ¿no es cierto? Ahí queda todo. Aun cuando puede haber otros coprocesados que sí participaron, contra ellos continúan.
Absolución por conducta atípica. Depende. Porque como veíamos en el caso de los daños, peculado también puede ser lo mismo, ¿no es cierto? Solo existe delito doloso y no culposo. Muy bien. Se absolvió porque es atípica, no hay dolo, pero igual hay daño. Condenamos la reparación civil. Absolución por causal de justificación. Acá hay una legítima defensa. ¿Hay reparación civil o no? Se absuelve por legítima defensa. No hay reparación civil. Porque recuerden que dijimos que los daños indemnizables son ¿cuáles? Los daños antijurídicos. Los daños permitidos o justificados no son indemnizables aun cuando se acredite su materialidad. ¿Ok? Entonces, miren, se trata de un estado de necesidades. Aunque en el estado de necesidad en civil funciona de modo distinto al estado de necesidad penal. ¿Por qué? ¿No es cierto? Estado de necesidad justificante, ¿eh? ¿No es cierto? Para salvar un bien nuestro de otro que está en inminente peligro, podemos atacar o servirnos de otro bien con el cual causamos un daño, ¿no es cierto? Pero como hemos salvado nuestro bien de mayor valor, ¿cuál es el fundamento? Ya está bien, yo salvo mi bien de mayor valor, pero ¿por qué sacrifico el bien de menor valor de él? ¿Por qué él tiene que correr con mi costo? No es razonable. Entonces, en esos casos, inclusive el Código Civil habla expresamente de las limitaciones por razones de vecindad, que en los casos de estado de necesidad justificante, aún ahí establece una indemnización. El caso específico es ese. Mi casa está en peligro de rompimiento, y daños, tiene defectos que son urgentes de reparar. Entonces yo puedo afectar a mi vecino, pero siempre indemnizando. Siempre. Entonces, fíjense, había necesidad justificante, pero tengo que indemnizarlo. Si ese criterio análogamente aplicamos a los demás casos, también en el estado de necesidad operaría la reparación. Esta reparación civil. ¿Por qué? Porque también, lo repito, yo no estaba en peligro mi bien. También yo no lo asumo porque mi bien vale más que el bien del doctor. Pero ¿por qué el doctor va a sacrificar su bien? No es razonable. Y por tanto, también la reparación civil opera en esos casos aún cuando hay causa de justificación. A pesar de que el daño indemnizable en general siempre tiene que ser antijurídico. Acá no es antijurídico, porque el derecho mismo te faculta para servirte, para causar daño al otro. Te faculta. Pero eso sí, indemniza. No es que él se va a oponer, no te va a impedir, pero tienes que indemnizarlo. ¿Ok? Por causal te exculpan, te absuelven por causal de exculpación. ¿Sí? ¿Qué pasa si determinamos que es menor de edad? Producimos la secuela del corte procesal, etc. ¿Indemniza o no indemniza? ¿Hay reparación civil o no hay reparación civil? ¿Sí hay? Claro que sí hay. Ya dijimos que para la reparación civil, para la responsabilidad civil, suficiente con que haya discernimiento, punto. Inclusive al niño de 4 años, por cuestiones de equidad, le atribuimos responsabilidad civil. Entonces será menor también, pero indemniza. Obviamente, si no puede hacerlo él, tiene que ser su tutor, curador, etc. Su tutor, curador de mayor edad, etc. ¿Ya? ¿Algo querías decir, creo? Sí, doctor. Sí. En el caso del artículo 94 que mencionó usted, efectivamente dice, ¿no? O sea, el agraviado, el Código Penal protege al agraviado respecto a un bien, ¿no es cierto? Cuando es transferido, se fuera del delito. Sabido es que nadie puede adquirir un bien
como consecuencia del delito. Sin embargo, ello, no sé cómo es su punto de vista de usted cuando se pone en análisis comparado con el artículo 2014 y todo un libro que regula el Código Civil respecto a la buena fe registral y el tráfico jurídico que protege el Código Civil de las operaciones y las transacciones que se hacen. Por ejemplo, respecto de un bien inmueble, ¿no es cierto?, que un tercero adquiere de buena fe, ¿no?, cuando, por ejemplo, él no toma conocimiento de que ese bien tiene como secuela o tiene como origen una transferencia, una suplantación de identidad en una notaría tal. Yo más bien sugerir ahí, he visto un caso, por ejemplo, donde el agraviado, ¿correcto?, por ejemplo, está en un tema de estelionato, hace anotar el auto apertorio de instrucción, si estamos con el código viejo, ¿correcto?, hace anotar ese auto apertorio de instrucción en un asiento de la partida donde consta el bien que se presumía que le iban a transferir a terceros. Entonces, ese tercero ya no tendría cómo alegar el 2014, porque si no, yo encontraría ahí una colisión, porque el Código Civil regula todo un libro, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver el tráfico civil, si no se cayera el sistema, versus el artículo 94, que efectivamente sí lo señala, para mí como un artículo solitario. Entonces ahí yo veo un tema de ponderación, en todo caso, de seguridad jurídica del tráfico comercial de bienes versus a ese agraviado del delito. Pero ya habíamos dicho eso. De repente, no, claro, a veces parece que ya lo decimos, cuando en realidad no lo decimos, ¿no? Mira, efectivamente, en principio, la vigencia de las normas, vigencia de las normas. Acá estaríamos ante una antinomia, ¿no es cierto? Porque el Código Civil dice una cosa y el Código Penal dice otra. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esa antinomia en primer lugar? ¿Cómo resolvemos esa antinomia? ¿No es cierto? Primero los criterios. Las antinomias, para empezar, en el código, en el ordenamiento jurídico, no podemos evitarlas. Siempre vamos a encontrar antinomias. ¿Por qué? Por diversas cuestiones, pero sobre todo porque las fuentes de producción de las normas son diversas y operan en distintos momentos, ¿sí? Y con distintos protagonistas. Entonces tú vas a encontrar que va a haber antinomias. Pero recuerda, el ordenamiento jurídico se caracteriza por tres razones, principios fundamentales, ¿no es cierto? Su unidad, que todo termina, ¿no es cierto?, y proviene de la norma madre, que es en este caso la Constitución, ¿verdad? Su coherencia, que todas las normas tienen que guardar coherencia, no pueden ser contradictorias. Y finalmente su plenitud. El ordenamiento jurídico debe estar en capacidad de resolver todos los supuestos que se presenten en su ámbito de vigencia, ¿sí? Hay otras características, pero esas son las fundamentales, ¿ya? Muy bien. Entonces acá encontré una antinomia. Y esa antinomia es una contradicción dentro del orden jurídico. ¿Qué nos dice? Ya sabemos, el ordenamiento jurídico sabe que va a tener contradicciones, sabe que existen antinomias, no puede evitarlo, por las razones que ya dijimos. Perfecto. Pero, si hay antinomias, si hay contradicciones, entonces, ¿dónde está la coherencia del sistema? Entonces, el mismo sistema se ha curado en salud. ¿Y qué ha dicho? Yo no puedo evitar que haya antinomias, que haya contradicciones en el ordenamiento jurídico. No puedo evitarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear criterios de resolución de las antinomias. ¿Y cuáles son esos criterios? En primer lugar, criterio de jerarquía. La norma de mayor jerarquía tiene vigencia sobre la de menor jerarquía, o se impone sobre la menor jerarquía y resuelve la antinomia. ¿Sí o no? Esa norma de menor jerarquía que contradice a la mayor no tiene vigencia en el ordenamiento, por contradecir a la norma de mayor jerarquía. Punto. Resuelto. Una norma dice lo contrario a lo que dice la Constitución, en forma específica, porque cuando es principio es un poco más complicado, ¿no es cierto?
Ustedes saben que existen las reglas las normas reglas y las normas principio. La norma regla es algo que específicamente prohíbe, permite o obliga, ¿sí? En cambio, el principio busca optimizar a los derechos fundamentales en general, a los principios o a los valores en general. Pero si son normas reglas, encuentras que la ley en una norma específica contradice a una norma regla específica de la Constitución. Se impone lo que dice la Constitución y asunto resuelto, no hay antinomio. Pero y si no hay jerarquía, criterio, la contradicción no es en normas de distinta jerarquía, ¿qué hacemos? Ponte que es el Código Penal y el Código Civil. ¿Qué aplicamos? Criterio de especialidad, porque se supone que la norma específica abarca con mayor profundidad y exhaustividad al punto, al tema, ¿no es cierto? Y por eso esa es la que se impone respecto a la norma general, que solamente lo ve pues así en general, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, norma específica, deroga o deja sin efecto, se impone a la general. Punto, se resolvió el antinomio. Pero en este caso, ¿está referido a la reparación civil? En el ámbito civil, sí, pero en el ámbito penal también se aplica el mismo código civil. Habla el Código Penal, está una norma del Código Penal. Podríamos decir esto, bueno, pues esto es una norma penal, no es específica. Sí, está refiriéndose a la reparación civil, al mismo tema, ¿o no? Entonces, no nos ayuda ni el criterio de jerarquía, no nos ayuda el criterio de especialidad. ¿Qué otro criterio existe de resolución de antinomio? Criterio cronológico. La norma más actual o la norma posterior se impone a la anterior. En este caso, ¿cuál es posterior? Código Penal y Procesal Penal. Entonces, en ese aspecto se resolvería la antinomia a favor de la norma penal. Y esa sería la que rige. Pero eso es para nosotros, como habíamos dicho, porque el 94 dice exactamente que persigues al bien donde sea, que se encuentre quien quiera que lo tengas y lo recuperas, el punto. Y así se hace y nadie lo discute, ¿eh? Nadie, mira, hasta ahorita nadie, no ha habido un solo caso, o tal vez algún, porque no podemos ser absolutistas, ¿no? De repente habrá habido algún caso que no conocemos, o que yo particularmente no conozco. Nadie se niega a entregar el bien. Nadie. Salvo que se trate de inmuebles. Ahí sí, porque empiezas a discutir mejor derecho, etcétera, etcétera. Entonces la usurpación, ahí ya se debate. ¿Por qué? Porque está en duda la titularidad. Porque acuérdate que por la usurpación, ¿qué se protege? Solo la posesión material, no la titularidad del bien. Entonces por eso tú no puedes decir, si se vendieron a 3, 4, 5 de ellos el mismo inmueble, yo lo recupero de inmediato. No. ¿Por qué? Porque ese supuesto de usurpación solo protegía la posesión material, no la titularidad. ¿Te das cuenta? Ahí sí es distinto. Ahí sí tienes que acreditar, probar, litigar, etc. Pero en los bienes muebles, que claramente está determinado quién es el titular, tú lo recuperas y nadie, absolutamente nadie, se ha negado a devolverlo. O decir, no, este es mi bien. ¿Ya? Pero, ¿qué decíamos? Y está muy bien, porque esas preguntas son las importantes. ¿Qué decíamos? Eso es en nuestro ordenamiento jurídico. En otros ordenamientos jurídicos como Holanda, particularmente Italia, que lo he leído con detenimiento, prioriza la buena fe registral. Y punto. Y poníamos el ejemplo, creo que te has dormido un ratito. ¿Sabes por qué? Porque justamente puse el ejemplo, que me roban mi carro, ya lo transfirieron 2 veces, yo lo encuentro en mi carro. Pucha, qué lindo está mi carro. No puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque la ley protege la buena fe registral, la libre y adecuada circulación de los bienes en el mercado, y etc. Y a ese señor lo protege. Y a mí que me robaron, yo le puedo pedir, demandar el precio, reparación civil, pero el carro quedó con el adquirente de buena fe. Hay un librito al respecto
de Galgano, que se llama Atlas del Derecho Privado. ¿Ya? Entonces ahí tú vas a ver de cómo tratan diversas instituciones los distintos sistemas, el derecho comparado. ¿Ya? Y ahí te habla de esto, por ejemplo. ¿Ya? Pero creo que queda claro que la antinomia se resuelve, en nuestro caso, a favor del artículo 94 del Código Penal. ¿Ya? Ahora, hay otros criterios de resolver antinomias. Por ejemplo, siempre la interpretación tiene que ser pro homine o pro libertad. ¿No es cierto? Entonces, si hay dos normas, una que genera condiciones favorables para la vigencia del derecho fundamental, pero se contradice con otra que no genera condiciones tan favorables, tú estás a la más favorable. Punto. Pero siempre que no puedas descartarlo con estos criterios. Esos ya son criterios ya subsidiarios. ¿Sí? Porque si no tienes ahí jerarquía, especialidad, cronológico, punto. Con eso te quedas. Inclusive en el derecho privado, ¿sabes qué existe? Obviamente para los actos unilaterales, ¿no es cierto? Porque los bilaterales es distinto, o multilaterales. Un principio de resolución de antinomias pro deudor. Si por ejemplo yo le dono a la doctora un bien, pero no está debidamente determinado, ¿ya? En la interpretación viene que esto, que el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, la doctora quiere que le dé, como dicen, no, ha sido la venta ad corpus y en consecuencia todo el inmueble me ha transferido, me ha donado. Yo le digo, no, yo te dije solamente una hectárea, no todo, y no se puede determinar. ¿Cómo se resuelve eso? Principio. Y vamos a suponer que hay una norma que a ella le dice todo y a otra le dice no, solamente una cantidad. Se resuelve a favor de la norma que establece una situación más favorable al deudor, porque acá hay un deudor y un acreedor. Ahora los actos bilaterales ya no se puede aplicar ese principio porque ambos son deudores y acreedores, ¿no es cierto? Compra-venta. Y yo soy deudor, yo comprador, soy deudor del precio, pero acreedor del bien. Y el vendedor es deudor del bien, pero acreedor del precio. Entonces ahí ya no se puede, pero para acá y así. Entonces lo importante es que el propio ordenamiento jurídico ha creado sus criterios para preservar su unidad, coherencia y plenitud. Y están ahí. Ahora, claro, que hay algunos que se pasan también, pues, ¿no? Por ejemplo, en esta última sentencia vinculante de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, que ha sacado sobre el lavado de activos, han escuchado, ¿no es cierto?, sobre la autonomía y todo. Miren, hay una parte que dice, analiza el delito de fraude en la administración de personas jurídicas como delito previo, como actividad criminal previa al lavado de activos. ¿Ya? No sé si han leído la excepción. ¿Ya? Y miren lo que dice. Lo que dice es que aplicando los principios generales del derecho, considera que no se debe aplicar la norma de la ley de lavado de activos que establece, ¿no es cierto? Se entenderá por origen ilícito, por los provenientes de actividades criminales como el tráfico de drogas, extorsión, etcétera, 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 y los demás delitos capaces de producir ganancias ilegales. ¿Sí? Ahí está todo. Los demás delitos capaces de producir ganancias ilegales, excepto los que configuran delito de receptación. ¿Sí? Le quitas los delitos de receptación, que no está fraude en la administración de personas jurídicas. Muy bien. Pero fraude en la administración de personas jurídicas entra directamente en el punto y los demás idóneos o capaces de producir ganancias ilegales. ¡Punto! No hay vuelta que darle. ¿Y qué dice? Mire el razonamiento que hace la sala. Ingenioso, pero errado.
Porque ¿qué dice? Antes, la ley decía que son delitos, describía 10 delitos y decía los demás similares. Entonces, ¿qué cosa decía? ¿Los similares en qué? ¿Los análogos en qué? En gravedad. Porque los 10 delitos que establecía como actividad criminal previa eran graves. Entonces los similares, también graves. Entonces los delitos menos graves ya no están. Y está bien, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ante esa deficiencia, porque se excluían a muchos delitos, la nueva ley, ¿qué cosa dice? 1, 2, 3, 4, 10 y los demás que idóneos para producir ganancias ilegales. ¡Punto! Ya no tienes que ver cuál es el que es más grave, que no sé qué. Ya no. Pero ¿qué dice? Aplicando los principios generales del derecho, esta parte no resulta aplicable y por tanto se excluye a la fraude en la administración de personas jurídicas como delito previo. ¿Por qué? Porque no es grave. Y si Ese es prevaricato. 20 millones. Ese es prevaricato. Miren, ese es prevaricato. El problema es que nadie denuncia. O mínimo, ¿ya? O mínimo, ¿sabes qué? O mínimo es infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque ellos están dando el lujo de legislar. ¿Ya? Legislar contra el texto claro y expreso de la norma. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba, amigo? Si hay una norma que no se condice con el contenido de la Constitución, pues ni hablar, dejamos de aplicarlo, demostrando que es inconstitucional y aplicando control difuso. Punto. Eso sí se puede. Pero lo que no puedes es decir que dejo de aplicar el texto claro y expreso de la norma porque me voy a regir por los principios del derecho. Eso no puede. Eso es hecho, ¿eh? Como te digo, eso es prevaricato. Mínimo infracción a la Constitución. Ambos implica separación del cargo. 10 años de inhabilitación, ¿no es cierto?, por infracción a la Constitución. ¿Se acuerdan? Pero así está. Los fiscales han lanzado el grito al cielo, ¿no es cierto? No sé qué han dicho los procuradores, creo que no han dicho nada. No he escuchado de repente sí. Estamos preparando un documento ya. ¿Cómo? Ya se está preparando un documento, se va a presentar en cualquier momento. Claro. Eso es fundamental. Ayer salió un pronunciamiento de la Fiscalía. En la República y todo eso ha salido. Y es un poco complicado porque, ¿sabe qué? En realidad es un análisis, pero totalmente de espaldas a las normas. Y el doctor Nostroza, ¿no es cierto?, es un buen amigo, todo lo que quiera, pero yo no sé qué ha pasado acá. Y fíjense, hay una resolución de que el ponente San Martín, exactamente de lo contrario lo que dice. Ya esto lo ha puesto todavía con efecto vinculante, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, ¿qué criterio seguir si tenemos los dos criterios? Uno conforme a la ley, porque en el caso de San Martín eso casi asume una posición casi la misma con lo que sostenemos nosotros en varias cosas que hemos sostenido en lavado de activos, pero el otro sí pues nos hace leña, pero totalmente contrario a la ley. Mire lo que dice esto, y de eso de repente el que se está preparando el documento tiene que tenerlo en cuenta. Lo que dice es que dejan de aplicar el texto claro y expreso de la norma porque se van a regir por los principios generales del derecho. Esa es una creación jurídica que no sé si se va a imponer en el futuro, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ya. Entonces terminamos esto. Como llega un poquito tarde, nos quedamos 15 minutos más. ¿Está bien, doctores? Ya, 15 minutos. Ya con eso estamos a la par, ¿eh? Doctor, Sí. de repente en esos 15 minutos sugiero, ¿no?, profundizar el tema de medidas cautelares. No, pero eso no lo vamos a hacer en 15 minutos. Inhibición, por ejemplo. Ya, ahorita lo veo. Aunque esos son sencillísimos. 4 cositas que no están claras y punto. ¿Por qué ahí no vas a decir? Que la ley lo dice claramente.
En las medidas cautelares, recuerden que tiene los principios, primero, legalidad. ¿Ya? Hablamos de medidas cautelares, ¿ah? Hay que diferenciar primero. Termino esta partecita y lo hacemos, ¿ya? Todavía tenemos tiempo. Ya, por excusa, ya. Causal de justificación lo mismo, por causal de exculpación. ¿Qué pasa? Si me absuelven por causal de exculpación, no hay culpa. ¿Reparación civil hay o no hay? Sí hay. ¿Por qué? Porque el hecho es antijurídico, solo que no es culpable. ¡Pum! Por excusa absolutoria. ¿Qué cosa es el delito? Acción típica, antijurídica y culpable. Atípica, puede haber reparación civil a pesar de la absolución. Sí. Causal de justificación, puede haber, sobre todo en legítima defensa, en consentimiento, etc. No va a haber, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en causal, en estado de necesidad justificante, sí hay reparación. A pesar de la absolución por estado de necesidad justificante. ¿Sí? Absolución por exculpación. Acción típica, antijurídica y culpable. Dijimos, no hay culpa, no hay responsabilidad penal, pero eso no impide que haya reparación civil por la sencilla razón de que es suficiente con que el hecho sea típico y antijurídico. Punto. No interesa que sea culpable. El daño para ser indemnizable solo requiere ser antijurídico. Punto. ¿Ya? Culpabilidad no existe. Excusa absolutoria. Hasta acá es delito. La excusa absolutoria ya no está dentro del marco del delito, sino ya es un elemento externo al delito. El concepto de delito, acción típica, antijurídica, culpable. Impunible lo dice, ¿no es cierto? No es el contenido del delito. Aunque antiguamente sí se sostenía eso. Si ustedes revisan los libros de Roy Freire, todavía dicen culpable, impunible. ¿Ya? Pero después ya ha quedado solamente culpable. ¿Cuándo hay excusa absolutoria? ¿No es cierto? Cuando el propio ordenamiento jurídico te perdona la culpa. Te perdona. Por ejemplo, los casos estos, ¿no es cierto?, de hurto de entre familiares. ¿Ya? Hurto entre familiares, pues esto denunció la mamá porque le han robado, pero descubre que es el hijo y ella misma está buscándole abogado, llevándole su casadita, todo eso. La ley resuelve el problema sancionando al hijo acá, para nada. Y el derecho penal no puede estar para crear problemas, sino para resolver. Entonces, ante esa situación, ¿sabe qué? Arreglense ustedes. Yo derecho penal me retiro. No tengo nada que ver. Entonces, no es punible esa conducta. Pero como quiera que es antijurídica, también hay responsabilidad civil. Y por eso la misma norma dice, excusa absolutoria, extingue la acción penal. No hay delito, perdón, no es punible. Pero ello no impide la determinación de la reparación civil. ¿Ok? Por ausencia de condición objetiva de punibilidad, igual. Ustedes saben que en la condición objetiva de punibilidad hay una discusión total que prácticamente no sabemos muy claramente qué cosa es la condición objetiva de punibilidad. Ustedes tienen alguna idea más o menos clara. Yo he escrito sobre esto, ¿no es cierto? Pero obviamente en este momento no es muy importante decir. Exención de pena. En el artículo 68 hay exención de pena, ¿no es cierto? Cuando la participación del agente es mínimo, en todo caso la afectación al bien jurídico es mínimo, el juez te puede eximir de pena. Pero si hay daño indemnizable, caballero lo mantiene que pagar. Ya, entonces extinción ya sabemos, pero es cierto, mire, la reparación civil no se extingue por las mismas razones que la responsabilidad penal, sino por pago, compensación, condonación, transacción, etc. Se extingue. ¿Se extingue la acción por muerte del sujeto del daño? ¿Se extingue o no se extingue? ¿No? Tú lo demandas a los herederos dentro del marco de la herencia. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, es totalmente distinto. Se transmite a los herederos, quienes son obligados en los términos de la herencia. Punto. Inclusive también si muere el agraviado, transmite también el derecho a sus herederos. ¿Sí? Prescripción de la acción, sí, ahí está, mire. Creo que habíamos dicho el 2000, no es el 2000, sino el 2001. Prescribe a los 2 años. ¿Ya? Artículo 100, subsiste con la acción penal. 92 también es ahí está. No se declara de oficio. Comienza a correr desde que puede ejercitarse la acción resarcitoria. Mientras no se puede ejercitar, no corre plazo. El plazo iniciado continúa a favor de los sucesores también. Suspensión del plazo de prescripción, ya sabemos,
que se puede suspender indefinidamente, interrupción también. Ya sabemos cómo funciona eso, ¿no es cierto? Suspensión, ya creo que esto ya. Interrupción del plazo de prescripción, extinción de la obligación resarcitoria, reparación civil en la jurisprudencia. Ya habíamos dicho que en la jurisprudencia, ¿no es cierto?, se ha determinado la naturaleza privada o particular de la reparación civil, propia del Código Civil. Lamentablemente el Tribunal Constitucional tiene criterios distintos, pero que en el Poder Judicial y nadie lo está asumiendo los criterios del Tribunal Constitucional, aun cuando en determinados casos también se ponen. ¿Ok? Consecuencias de esto ya no, con decomiso ya más o menos hemos visto, ¿no es cierto? Vamos a las medidas cautelares. Ya. Mira, ¿qué cosas son medidas coercitivas a través de las cuales se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición de los bienes a fin de garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia? Así dicen en general, estas son las definiciones que existen en general. Pero nosotros ya sabemos que no se trata solo de efectos penales y civiles, sino que hay como 7 u 8 pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso penal. Entonces, todas y cada una de esas pretensiones pueden asegurarse con medidas cautelares. ¿Sí? La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Miren, este es un punto clave, ¿eh? La medida es cautelar. ¿Para cautelar qué? ¿O qué cautela? Simplemente asegura el cumplimiento de la sentencia, no otra cosa. Por eso es que la prisión preventiva, ¿ya?, no es que sea cautelar porque busca, o mejor dicho, si bien es cierto que uno de los fundamentos para la prisión preventiva es evitar la obstaculización del proceso, eso no es cautelar. Esa no es una función cautelar. ¿Por qué? Porque lo cautelar solo tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la sentencia. Ahora, si se da para evitar la fuga, claro, pues si se fuga no va a cumplir la pena que se le va a imponer. ¿No es cierto? En esa parte sí es cautelar. Pero la función de obstaculización no es cautelar. ¿Entonces está mal eso? No está mal. Lo que pasa es que la prisión preventiva tiene una naturaleza mixta de investigación y cautelar. Es una medida de coerción con fines de investigación y con fines cautelares. ¿Ya? Pero ese es otro tema. Lo importante es que sepamos que las medidas cautelares buscan asegurar la ejecución de la sentencia que se dio. ¿Sí? Busca asegurar eso. La incautación que busca asegurar, el decomiso. Mira, no está en efectos penales ni civiles. El decomiso no es ni penal ni civil. ¿Ya? Es importante determinar si tiene naturaleza penal o no penal. ¿Por qué? Porque siempre que hagas una imputación penal o incluso contenido administrativo, opera de inmediato la presunción de inocencia. Pero si se trata de cuestiones civiles, patrimoniales, etc., ahí no opera la presunción de inocencia. Entonces, por eso tenemos que diferenciar las pretensiones, el contenido de las pretensiones, la naturaleza de las pretensiones. ¿Ok? Obviamente, para dictar medidas cautelares, como quiera que son limitativas de derechos, tiene que observarse rigurosamente estos principios. Legalidad. Tiene que estar autorizada, establecida por la ley. Punto. Jurisdiccionalidad. La medida cautelar necesariamente es jurisdiccional, pero la medida coercitiva en general no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a dictar una medida de coerción con fines de investigación, ¿tiene que hacerlo el juez? No. ¿Por qué? Porque esta medida es un acto de investigación. ¿Y quién dispone los actos de investigación? El fiscal. Inclusive la policía, porque nadie investiga. Entonces, miren, el ejemplo que poníamos del secuestro del vehículo del doctor para realizar unas pericias,
¿no es cierto?, orientadas a esclarecer el hecho, es una medida de investigación. Es coercitiva, sí, porque yo me llevo el carro, lo voy a tener 15 días. Voy a revisar varias pericias, etc. 15 días le he privado su carro. Pero voy a incautar el carro, no, pues. Porque es objeto del delito y yo le tengo que devolver su carro. Es más, si no tendría que hacer esas pericias, lo ubico, recupero el carro y le devuelvo inmediatamente con su sola presentación de la tarjeta de propiedad. Estamos. Entonces, miren, las medidas de coerción no necesariamente, o mejor dicho, en general, no son jurisdiccionales, porque puede hacerlo el fiscal. El secuestro, la conducción compulsiva, etc., lo hace el fiscal sin problema. ¿Ya? Pero otras medidas, las cautelares, sí son necesariamente jurisdiccionales. Tiene que dictarlo el juez. Instrumentales, porque sirven para asegurar, ya lo dijimos, lo que se resuelve en la sentencia. Provisionalidad y variabilidad, porque mientras se mantengan los presupuestos, los requisitos, las condiciones que ameritaban su imposición, se mantienen. De lo contrario, se levantan inclusive de oficio. ¿Verdad? La imposición tiene que ser necesariamente a medida de parte, pero el levantamiento no necesariamente. ¿Sí? Proporcionalidad, y esto sí es muy importante. Y como vimos, ¿se acuerdan que vimos el otro día, dijimos algo? Para la prisión preventiva, ¿qué cosa haces? ¿No es cierto? Prueba suficiente, gravedad de la pena, más de 4 años, peligro de obstaculización y peligro de fuga. El peligro de fuga sí es cautelar y no hay problema. Pero el peligro de obstaculización normalmente no va a cumplir con este criterio de proporcionalidad. ¿Por qué no va a cumplir este criterio de proporcionalidad? Porque esto implica por evaluar, ¿no es cierto?, idoneidad, necesidad y proporcionalidad o ponderación propiamente dicho. ¿Sí? Para el test de proporcionalidad tenemos que aplicar esos 3 criterios, ¿verdad? Muy bien. En el caso, este señor compra testigos. En un proceso anterior se comportó comprando testigos. Ya. Entonces, por eso hay peligro procesal, le impongo privación de libertad. Técnicamente no corresponde. ¿Por qué? Porque para la medida tiene que ser idónea al evaluar la proporcionalidad. ¿Sí? ¿Idónea qué significa? Que al imponerse la medida se evite el peligro. Este señor compra testigos. Peligro, sí es un peligro. Metiéndolo a la cárcel, evito que compre testigos, va a comprar más todavía. ¿O no? Entonces no es idónea la medida. La medida, la idoneidad de la medida implica que la medida es capaz para conjurar el peligro que se ha advertido. ¿Se da cuenta? Entonces en la proporcionalidad tenemos que ver eso. Ya de eso hemos hablado varias veces y además esto está referido más a la prisión preventiva que a las medidas cautelares de naturaleza real que son las que nos importan. ¿No es cierto? Principios, medidas cautelares, bueno, estos son todos los presupuestos. Ahora, los presupuestos. Miren, es el uns bonum juris, es decir, la apariencia del derecho. Tú pides una medida cautelar para asegurar la ejecución de una sentencia en que, satisfaciendo tu pretensión, te reconocen un derecho. ¿Sí? Ese derecho que tú pretendes tiene que ser verosímil. Un juicio de probabilidad y verosimilitud implica fumus boni juris. No la existencia, sino la apariencia del derecho. No es la certeza de que tienes el derecho, sino una alta probabilidad de que efectivamente lo tienes. ¿Sí? Periculum in mora, se dicta la medida para evitar los perjuicios irreparables si no se ejecuta la medida. ¿Ya? En el ámbito de la reparación civil es clarísimo. Y la contracautela en las medidas coercitivas, medidas cautelares, patrimoniales. ¿Por qué? Porque con la imposición de la medida puedes causar daños.
y también esos daños, la reparación de esos daños, si es que finalmente la medida se te deniega o queda sin efecto la medida, tienen que estar garantizados también su reparación, ¿verdad? Entonces para eso te exigen una contracautela. Pero esto también es un poco simbólico. ¿Por qué? Porque procuradores, fiscal, etcétera, etcétera, están exonerados de presentar contracautela. Aparte de los demás que establece el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Si están exonerados, y yo agraviado, pues le pido al fiscal que pida la medida, ¿sí o no? Ustedes procuradores lo piden directo porque no, cuando corresponda, pues, ¿no es cierto? Porque todas no pueden pedir los procuradores tampoco, ¿ya? Ustedes lo piden, están exonerados, no hay problema. Pero miren, hay una cuestión que nos vienen a votar, creo. Hay una cuestión, miren. A ver, pregúntale si podemos continuar, de repente ya cierran. Sí. Cierran. 10 minutos, dile, nos vamos. 10, ¿no? O 5 nomás. Aunque te veo con cara de sueño, nada. Ya, 10 minutos, ¿eh? No, dice que sí, que estaba mirando la cámara. Ah, ya. Estoy grabando. Ya. ¿En qué estábamos diciendo? Ya hasta las 10. ¿Ah? El pedido, ¿no es cierto? El problema es que se presenta en la reparación civil, ¿sabes en cuál? En que si yo soy agraviado, ya ustedes, procuradores, se constituyeron en actor, bueno, procuradores no tienen problema, yo en particular soy agraviado, ¿sí? Me constituí en actor civil y desplacé al fiscal. Entonces el fiscal ya no tiene que ver nada sobre el objeto civil, ¿verdad? Ya está. Entonces cuando pide embargo, me van a pedir contracautela. No estoy exonerado. Y si no, no me lo conceden, ¿eh? Entonces al final, ¿me conviene constituirme en actor civil o no? No me conviene. Porque pide embargo el fiscal, pero si no, no va a poder pedir el embargo. Y otras medidas cautelares también, suponiendo que exista la posibilidad de causar un daño. ¿Verdad? Entonces, miren esas cuestioncitas que hay. ¿No es cierto? ¿Qué más hay? Principales medidas, sí. Ya sabemos la incautación para asegurar el decomiso, el embargo para asegurar el pago de la reparación civil, pero recuerden esto. Antes el embargo era exclusivamente para el pago de la reparación civil, ¿sí? Ahora no. El embargo es para asegurar cualquier consecuencia patrimonial del delito. Lo cual significa, artículo 302 del Código Procesal Penal, lo cual significa que puedo pedir embargo para asegurar el pago de la pena de multa, para asegurar el pago de la reparación civil y el pago de las costas. Para todo eso puedo pedir embargo. Lo que pasa es que tampoco lo hacemos. Ahora, ¿el procurador puede pedir embargo para garantizar el pago de la multa? No puede. Es pena. El juez. No, juez. es El pena. juez, el juez. La pena es del juez. No, pues, Plantearlo, sí. Sí, el fiscal, exclusivamente. ¿Ya? Muy bien. Los tipos de embargo ya ustedes lo saben, pero bueno, la orden de inhibición. Ahí está. La orden de inhibición, cuando se dispone esta medida, el imputado o el afectado en general, porque puede ser el tercero civil también, ¿no es cierto?, queda impedido de realizar cualquier actividad establecida en la medida, en la sentencia, en la resolución. ¿Ya? Y si no lo dijera nada, está impedido de todo. Orden de inhibición. ¿Ya? Obviamente ha tenido que pedirlo. Por la orden de inhibición, te va a decir inhibirse de realizar cualquier acto de disposición o gravamen, ya te incluyo todo. Pero puede decirte solo inhibición para transferencia o disposición. Eso va a estar establecido en la sentencia, en la resolución. ¿Ya? La anotación preventiva, como decía su compañero, se inscribe el auto apertorio, ¿no es cierto? Se inscribe el proceso o se puede inscribir la demanda. ¿Cuál sería la demanda acá? La solicitud de constitución de actor civil.
¿Ya? Eso se solicita que se inscriba, por imperio de la ley tiene que inscribirse. Además sí se inscribe, o sea, los registradores no han denegado esa posibilidad. ¿Ya? Después la inmovilización, bueno, medida cautelar genérica o innominada. Mire, sí, Se puede pedir tanto el embargo como la orden de inhibición sobre un mismo bien inmueble como solicitud de medida cautelar real. tú lo puedes Porque pedir, son- pero como alternativa. Tú lo puedes pedir como alternativa, porque las dos cosas no... Si te dan el embargo, ya, pues, ¿para qué pides la inhibición? ¿Ya? Y si te dan la inhibición, no te pueden dar el embargo. ¿Por qué? Porque tú tienes embargado el bien, Ujú. ¿ya? Para empezar, si es que no puedes, lo vas a registrar. Y si es de depósito, ¿no es cierto? Lo llevas, lo tienes en depósito. Como secuestro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sentido tiene ahí la inhibición? No tiene ningún sentido. Pero fíjense, vamos a suponer que se trate de inmuebles. ¿Ya? Que se trate de inmuebles. ¿Cuál sería la forma? ¿Sería inhibición o sería embargo necesariamente? ¿Cuál sería ahí la medida correspondiente? Puede ser cualquiera, por una razón muy simple, que si te dan el embargo va a ser en forma de inscripción, ¿sí o no? Y la inhibición te va a inscribir al mismo tiempo. ¿Se cuenta? Ahora, la medida de no innovar es más o menos similar a la inhibición. ¿Por qué? Porque acá dice, no vas a cambiar las circunstancias o los hechos tal como están al dictarse la medida. Pero este es más general. Porque acá te van a decir específicamente inhibición para qué. Normalmente es para disposición y gravamen. Punto. Y lo más general es para disposición. ¿Sí? Muy bien. La no innovar es general. No vas a cambiar nada respecto a los hechos que en el momento que se concedió la medida. Y decíamos una medida cautelar genérica o innominada. Esto está establecido en el Código Procesal Civil. El juez o tú puedes pedir la medida que más se ajuste a la naturaleza de los hechos y que asegure en mayor medida, y si es posible afectando en menor medida los derechos fundamentales, solicitas esa medida, la que se ajuste al hecho. ¿Cuáles? No sé, pues de repente quieres, mira, de repente quieres asegurar unos títulos, valores de warrants. Ya. ¿Cuál será la medida? Vas a ver la que corresponda, la que más se ajuste al aseguramiento de la pretensión que vas a ejercitar o al aseguramiento del derecho que pretendes. ¿Sí? Este es general. El juez lo puede disponer. Ahora, mira, tú puedes pedir el embargo y el juzgado te da la orden de inhibición. ¿Ya? De una más grave a una menos grave puede, porque si tú pides una menos grave, el juez puede dictar una más grave. No puede. Ahora, tú podrías decir, no, pero si hay genérica e innominada. ¿Está bien? Sí, pues genérica e innominada, pero este es el embargo, que es específico y nominado. No encuadra dentro de esto, porque dentro de esto, por eso, tú solicitas y el juez te otorga la que más conviene al aseguramiento de la pretensión. Pero te dice genérica e innominada, y ahí ya te dice, las nominadas no entran acá. ¿Sí? Pero el juez siempre una más gravosa te puede denegar y concederte una menos gravosa que no lo has solicitado, porque el juez hace la evaluación cuál es el mejor mecanismo de aseguramiento y asegura el resultado del proceso. Después bloqueo y inmovilización de cuentas bancarias. Esto también es fundamental, por si acaso. Esto ustedes no piden, ¿no? Tienen que pedir. Esto no es solo para decomiso. Esto no es solo para decomiso. Normalmente la UIF lo pide porque la UIF tiene a veces información
privilegiada antemano y la UIF es a veces lo que... Pero la son- UIF no va a asegurar reparación civil. Pues. No, lógicamente Pero no. somos No, estamos hablando de nosotros la tenemos medida. movilización de cuentas bancarias si no podemos tener acceso a Claro. los cuadernos de levantamiento. Lo que estamos justamente viviendo Porque es es la única manera movilización, no de le- poder- Obviamente tú tienes que saber, si no sabes no pides. Punto. Claro. Si tú no sabes. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo nosotros Es que mira, desde el primer momento en que se abre una investigación, tú tienes derecho a conocer. Punto. Que ¿por qué no? al fiscal no? No, está obligado. Salvo que sea una cuestión reservada, razonable Eso, y pero por un no- tiempo muy corto. Llevar las cuentas bancarias en un levantamiento del secreto bancario en un cuaderno incidente. Porque le pasa al Solamente fiscal, lo sí, maneja el fiscal ya no es- la alcaldía, ¿no? ¿Por qué? No, ¿Por qué? sí. A ver. A ver, ¿concede o no concede? Sí, no, o sea, hay casos en los cuales sí, pues, con autorización judicial se obtiene el levantamiento del secreto bancario, se forma el cuaderno incidental y ahí va llegando la información y uno sí puede acceder Claro, y puede tomar acceder. conocimiento, ¿no? Y dependiendo de la información, claro, si es relevante. Claro, la relevante para acá, pero no. ¿Tú has tenido acceso ¿tú has tenido acceso a cuadernos? Claro. A mí me los han negado. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Doctora, no te molestes. Ya. Mira, lo que pasa es que acá en Lima todavía están en gran medida con el antiguo código. Y con el antiguo código no tenemos. Eso es cierto. Pero con el nuevo código estamos obligados a darte. Incluso si tú pagas tu tasa y tienes que darte la copia. Punto. Tú eres parte. Mira, tú eres parte. Como parte queda sujeto a determinadas reglas, eso sí, ¿no es cierto? Que no puedes, la reserva de caso y todo eso. Pero tú eres parte. No te pueden negar eso. Con el antiguo código lo veo difícil que te den, porque ahí no autoriza. ¿Ya? Pero con el código te tienen que dar. Me llamas y lo cuadramos. Miren, esto ustedes tienen que pedir. ¿Por qué? Porque puede tratarse de cuentas que sobre producto del delito, efectos y ganancias del delito. Ahí ustedes van a pedirlo, pueden pedirle al fiscal. Y el fiscal recién pedirle al juez. Ustedes directamente no. ¿Ya? Pero, ¿ahí qué vas a pedir? Incautación, en buena cuenta. Es una forma de incautación, el bloqueo de cuentas bancarias que contienen efectos y ganancias del delito. Ahí incauta. Pero eso cuando tienes la sospecha o hay elementos fundados de que se trata de producto del delito. Pero si es una cuenta totalmente limpia de su negocio, etcétera, totalmente lícita, una herencia que le deja a su abuelo, ¿vas a pedir incautación, bloqueo por incautación? No, pero sí pides el bloqueo para asegurar la reparación civil. ¿De acuerdo? Esto prácticamente queda en una especie de embargo, que es una inmovilización. Eso pueden pedirlo sin ningún problema. No necesariamente la incautación, que si hay sospechas de que es efecto ganancia del delito, pide incautación, puede hablar, ¿no es cierto? Por eso no sirve para reparación civil. Pero si fuera cuentas de su titularidad, así como pides embargo de su casa, así como pides embargo de no sé qué y de no sé cuál, puedes pedirle embargo en buena cuenta, bloqueo de ese dinero. No hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Ahora, no vas a pedir en todas sus cuentas, las que necesarias y suficientes para asegurar el pago de la reparación civil que estás solicitando. Si tiene ahí pues esto $500,000 de soles y ya pediste el embargo de su casa que cuesta $1,000,000 de soles, ya no vas a pedir el embargo de la cuenta bancaria, ¿no es cierto? Porque ya está asegurada tu pretensión. Pero si fuera producto del delito, pides de embargo de incautación de todo. Pides incautación de todo, ¿sí o no? Es distinto. Medida de retención. Esta es una medida, pero bueno, eso no funciona. Funciona para embargo también. Vamos a suponer que está un embargo del tercero civil. ¿Ya? Y solicitas que se levante ese embargo. O mejor dicho, absuelve. Ya. Pero tú solicitas que ese embargo se mantenga si es que existe la posibilidad de que ejercites la acción civil.
fuera del proceso civil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no te perjudican. ¿Ya? Y más importante, esto de la retención, ¿sabe para cuál es? Para la incautación. ¿Por qué? Creo que les comenté esto. Había seguramente usted lo sabe más que yo. La DINFI, creo, División de Investigación Financiera, funcionaba en una casa de que le incautaron a un narco. ¿Ya? Pero después, por alguna razón, no dispusieron el decomiso del bien incautado. ¿Ya? No dispusieron, es que ni el fiscal ni el juez están, hay tradición, puede hacerlo. Pues si no sabemos exactamente qué pretensiones se pueden ejercitar en un proceso penal, eso es verdad, pues. ¿Ya? Entonces, no dispusieron el decomiso. El otro ya está bien, estoy en cárcel, bacán, normal, pero lo vuelvo a ver en mi casa, porque no está incautado. Sí, no sabía qué hacer. ¿Ya? Entonces, el fiscal, pues, recontra preocupado, se va a buscarme. Y le digo, compadre, artículo 12, numeral 5 de la ley de pérdida de dominio dice que cuando no se determine el decomiso de un bien incautado, un bien que se sospecha que es de un bien incautado, la incautación se mantiene hasta que se pronuncie el juez de la pérdida de dominio. Esa es retención, medida de retención. ¿Ya? Ya los embargos y formas, ya ustedes lo saben. Nos vamos a quedar ahí para no abusar de su tiempo. Y creo que esta es la última que tenemos, ¿no es cierto? Sí. De algunas ideas se ha dado, pues usted sabe que no. Lo que pasa es que dijeron que había una más. Entonces estaba calculado para las 4. Ya con eso, en 3 nomás era el último se ajustó. De repente la clase pasada pudimos ajustar más y hacer cosas de acá, pero no me habían dicho que acá tenía. ¿Ya? De todas maneras, cualquier consulta lo buscamos. No, cualquier cosa, estamos ahí.